desarrollar las labores de gobierno aquí en el toque y las labores de oposición aquí en el toque. Tan solo antes de empezar los procesos de ambos plenos quería de nuevo insistir en la felicitación que hago al Partido Popular con los resultados de Gracias, señor Rodríguez. Un caballero. Que se gusta con usted un pincho toque y una caña de cerveza. En realidad, hablaré con usted. Creo que es algo, se lo pagaré encantado. Me gustaría que me tomara un pincho, va a ser bueno para los ciudadanos, para nosotros. Y bueno, efectivamente las urnas han dicho lo que tenían que decir. Y bueno, eso espero que podamos seguir trabajando pues desde la unidad, intentando evidentemente que ustedes pues con ese sentido crítico que toda oposición requiere, pues sigan diciendo lo que tengan que decir cuando nosotros estamos haciendo gobierno en la que discrepen, pero que al final de esta acción de gobierno que ejercen los distintos sectores que están en este pleno, pues puedan sentirse beneficiados de la muchísimas gracias, doctor. Pues cuando ella, solo repetir, señor secretario. Se le da la siguiente propuesta: nombrar a la empresa El San Jaume que se debe para la actualización de la auditoría externa de las cuentas anuales de la empresa Ideal de Calvía S.A. para el ejercicio 2011. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Punto número 2. ¿Se aprueba? Se aprueba para general. ¿Apruebo sus preguntas? ¿Alguna pregunta al respecto? Pues si les parece bien, cerramos la sesión extraordinaria de la Junta General y si les parece bien, damos inicio al pleno ordinario del mes de noviembre que presenta el siguiente orden del dia. En el punt número 1, lectura i aprovació fiscal dels abonaments dels actes corresponents a la sessió ordinari del 26 d'octubre de 2011, a les sessions extraordinàries del 26 d'octubre de 2011, 2 de novembre de 2011, 14 de novembre de 2011 i la corresponent a l'informe de defensor del ciutadà i del turista de data 2 de novembre de 2011. S'aprova? Punt número 2, proposta per aprovar acordar la pròrroga de l'encomanda de gestió del programa de promoció sociocultural de millors a l'empresa municipal Llar de Calvià i Societat Alemana. Señor secretario. Se le da la siguiente propuesta. Primero, restaurar la encomienda de gestión del programa de promoción sociocultural de mayores a la empresa municipal Llar de Calvià S.A. por un periodo de 4 años a partir del próximo día 1 de enero de 2012. Segundo, ceder a dicha empresa el uso de las instalaciones de titularidad municipal donde se ubican los diferentes centros de tercer edad. Tercero, facultar a la gerencia de Llar de Calvià S.A. para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones precisos relacionados con dicho programa. ¿Se aprueba? Sí, señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Nosotros nos vamos a abstener. Es una decisión política ya lo hicieron ustedes en 2007, trasladar lo que era la gestión que se hacía en este ayuntamiento desde el bienestar social a la Llar de Calvià, la gestión de las actividades para la tercera edad. Nuestra parte, las actividades se han ido realizando mientras se van realizando las actividades que merecen y disfrutan nuestros vecinos y vecinas de tercera edad, y mientras el control que hagamos nosotros de nuestra posición de todo el tema de la actuación y la contratación de los servicios, no tenemos ninguna objeción a lo que es una decisión política, por lo tanto nuestro grupo se abstiene. Muchas gracias, Rodríguez. Por lo tanto, pasamos a votación. Busquen a favor de la propuesta. Abstenciones. Se aprueba. Punt número 3. Proposta per aprovar incloure en el registre mercantil d'associacions Estatut Tenis Baguera, assignant-li número d'inscripció 225. S'aprova. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de l'agència municipal d'autotaxi número 63, titularitat del senyor Pablo Barceló a favor del seu fill, el senyor Gaspar Barceló Fortesa. S'aprova. Punt número 5. Proposta per aprovar la modificació de crèdit per ple del pressupost del exercici 2011 número 1. Senyor secretari. Se eleva la següent proposta d'acord. Primer, aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'exercici 2011 per concessió de transferències de crèdit en els termes que s'estableixen a continuació. Modificació del pressupost de despeses, transferències de crèdit, transferència de crèdit positiva de les partides Fundació Calvià que s'aconsignen a la proposta, augment de 10.000 euros i de 12.200 en 73. B. Transferència de crèdit negativa de la partida Marató de Calvià, disminució de 10.000 euros, i de la partida de treballs tècnics de cultura, disminució de 12.200 en 73. Segon, exposar al públic l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci del POIC. Muchas gracias, secretario. ¿Se aprueba? Sí, señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros hacer un pequeñísimo comentario precisamente para reseñar que una de las modificaciones de crédito la consideramos conveniente de todo el objeto. Es decir, consideramos muy conveniente la reducción del presupuesto de la compensación, como ya explicamos en su día, lo explicaremos también,
y por lo tanto que esa modificación de crédito vaya para una actividad o para el inicio de una actividad que creemos positiva también para el desarrollo del turismo en la zona de Parera, nos parece muy oportuno el cambio, sobre todo para el inicio de la actividad. Por otro lado, lo que son las propuestas de modificación de crédito a la gestión económica que ustedes hacen también con el equipo de gobierno, nosotros valoramos positivamente la actuación que quieren iniciar en Parera, ya que va dirigida esta una de las dos modificaciones de crédito, pero como responsabilidad del equipo de gobierno de gestión económica nosotros no vamos a hacer. Pues ya, puesta a votación, votos a favor de la propuesta. Abstenciones. Se aprueba. Punt número 6. Proposta aprovar l'adhesió a la iniciativa de la Unió Europea Pacto de los Alcaldes. Señor secretario. Se elevan las siguientes propuestas de los municipales. Primero, adherir el municipio de Calviá al Pacto de los Alcaldes, iniciativa promovida por la Unión Europea para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, facultar al alcalde para la suscripción y firma de documentos y subvenciones para aquellos proyectos en relación con los objetivos integrados en el Pacto de los Alcaldes. Sí, señor secretario. ¿Alguna intervención? Sí, señor Rodríguez. Usted. Gracias, señor alcalde. Nuestro grupo considera que es una buena iniciativa, por lo tanto la vamos a apoyar. Pensamos que en el buen entendimiento de colaborar contra en la lucha contra el cambio climático, en el buen entendimiento de adherirse a iniciativas de carácter europeo en las ciudades van a intentar combatir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras actuaciones que luchan, evidentemente, por combatir este cambio climático, nos parece una muy buena iniciativa. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Lo único que sí que les pedimos, como oposición, como responsabilidad de la oposición, sí que vamos a ir siguiendo un poco los compromisos que asumimos con este pacto de los alcaldes, para que, yo no digo alcanzarlos, pero sí trabajar activamente por ellos, que no sea una adhesión estética, sino que sea una adhesión práctica, que se vea realmente un trabajo por parte de este ayuntamiento para conseguir estos objetivos que, como he dicho antes, parecen más que razonables y que creemos el Grupo Socialista que es una buena iniciativa de por parte de esto. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Frau. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, señor Rodríguez, darle las gracias por el reconocimiento de la buena labor de este equipo de gobierno y a todos los concejales de la oposición por estar a favor de la adhesión al Pacto de los Alcaldes. Y nada, pues decir que el Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de la Unión Europea del año 2008, mediante la cual este consistorio se compromete a asumir el compromiso de una estrategia contra el cambio climático. Una estrategia que con anterioridad, en el 2007, el Partido Popular ya llevaba realizando cuando creó la oficina Calviá por el Clima, una oficina que ustedes criticaron bastante porque dudaban de si se trabajaba o no sabían si era efectiva o no, pero que gracias a esta oficina Calviá por el Clima, en el 2007, Calviá se pudo adherir a la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo objetivo fundamental es establecer la lucha contra el cambio climático y apoyar un desarrollo sostenible en el país, con lo cual los objetivos pues eran los mismos en la red española que en nuestra oficina Calviá por el Clima. Y simplemente decirle que esta adhesión al Pacto de los Alcaldes supone simplemente dar un paso más a todo este trabajo que ya llevamos realizado y establecer un compromiso común con Europa en una línea de trabajo que supone uno de los objetivos principales del Partido Popular en una política que nos es reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que quiero mencionar que el año pasado fuimos invitados al Congreso Nacional de Medio Ambiente y que hace 2 años fuimos invitados a la cumbre de Copenhague y Calviá fue el único municipio invitado a esta cumbre para premiarle la buena labor realizada desde la oficina Calviá por el Clima. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Frau. Señor Rodríguez. Sí, gracias, señor alcalde. No teníamos ninguna intención de hablar de otras cosas. Ninguna intención. Usted veo que lo tenía preparado y lo ha sacado. Nosotros preparado yo tengo, señor Rodríguez. Es que tenía que haberlo preparado, sería una responsabilidad por lo parte. Señor Rodríguez. Sí, yo entiendo que usted tenga preparado, no puede estar preparado. Lo que estoy diciendo no tenía ninguna intención de venir a hablar. Ustedes lo critican todo. La propuesta es buena. Se lo hemos dicho, lo hemos reconocido. Hemos dicho que nuestra labor como oposición va a ser vigilar que estos objetivos que nos marcamos conjuntamente, porque aprobamos conjuntamente ustedes y nosotros, vamos a intentar comprobar que efectivamente se trabaja en esa dirección de todo como hemos dicho. Usted me saca ahora que se la primera cambio climático y estuvimos en contra no del escrito o el trabajo en torno a la mejora y la defensa del cambio climático, algo que ya hicimos los socialistas cuando gobernamos. Dimos
muchos proyectos y programas para trabajar por la sostenibilidad ambiental. Por tanto, no es eso. El problema seguramente es que la Oficina de Cambio Climático, pues bueno, había pues personas que dirigían la Oficina de Cambio Climático que nosotros entendíamos que no nos gustaba que estuvieran allí ni que tuvieran esa retribución ni que hicieran el trabajo que creíamos que hacían. Ahora, el espíritu, estamos de acuerdo, y no queríamos hablar del pasado, sino del pasado. Pacto de los alcaldes, buena iniciativa, nos parece oportuno, lo hemos reforzado y hemos votado a favor. Gracias, señor Rodríguez. Señor Rodríguez, nada, vamos a hacer, una vez que estamos de acuerdo, vamos a cerrar vamos a dejar el debate cuando estemos de acuerdo. Es verdad, todo lo que ha sostenido usted, es cierto todo lo que ha dicho la señora Frau, que como cualquiera de nuestro equipo, pues se prepara todos los puntos de freno porque es responsabilidad, eso es lo que esperan los ciudadanos. Y solo decir que además, de acuerdo con la política que lleva a cabo este tipo de gobierno, pues incluso es bueno por todo lo que se ha dicho y porque además no supone coste establecer un grupo de ayuntamiento de calidad. En los tiempos que corren creo que hay que ganarse los sesos, hay que trabajar en esta línea y esto es bueno. Por tanto, creo que estamos de acuerdo en que es una buena iniciativa y por tanto sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Punt número 7. Proposta aprovar inicialment la creació del Consell Escolar Municipal de Calvià, així com el seu reglament. Senyor secretari. Celebra la següent proposta d'acord. Primer, aprovar inicialment la creació del Consell Escolar Municipal de Calvià, així com el seu reglament que es configurarà com a norma reguladora bàsica d'aquest ordre. Segon, obrir un període d'exposició pública i d'audiència als interessats amb anunci previ en el butlletí oficial de les Illes Balears de l'acord d'aprovació inicial per un termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions o suggeriments. Tercer, atorgar audiència prèvia a les associacions i entitats inscrites en el registre municipal d'associacions de finalitats de les quals tinguin instal·lació directa en la reglamentació que s'eleva al pla. Quart, en el cas que no es formulin observacions ni al·legacions durant el període d'exposició pública, donar per aprovada la creació del Consell Escolar Municipal de Calvià, així com el seu reglament. Si s'han formulat observacions o al·legacions, s'haurà d'elevar de nou l'expedient al ple de l'Ajuntament per resoldre-les i aprovar definitivament l'acord de creació del Consell Escolar Municipal de Calvià i el seu reglament. Cinquè, facultar el batlle perquè faci les gestions oportunes per donar compliment al present acord. Muchas gracias, secretario. Señora Catalá. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bueno, pues tal como se acordó en el pleno ordinario el día 29 de septiembre y siguiendo con nuestra buena voluntad de crear este Consejo Escolar Municipal, que es además una realidad aquí en el término de Calvià, presentamos hoy este reglamento de organización y funcionamiento para su aprobación inicial, como bien ha dicho el secretario. Tal como les informamos en dicho pleno, puede estar aprobado definitivamente y según el cronograma administrativo en el plazo que además les anunciamos en aquel pleno, a finales de febrero de 2012. Además justo antes de que se inicie la gestión y preparación del nuevo curso escolar, demostrando yo creo que así nuestra actual implicación y buena voluntad de su creación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Catalá. Señor Rodríguez. Gracias, señora alcalde. Efectivamente, señora Catalá, demuestran su nueva implicación en este tema, implicación que existía. Pero estamos muy satisfechos de que traigan a pleno la propuesta de creación del Consejo Escolar, la propuesta nuestra, por lo tanto, les agradecemos que lo traigan además con celeridad, hay que reconocerlo también con celeridad. En esta ocasión sí que lo traigo con celeridad. En cualquier caso, nosotros le decimos dos cosas. Por un lado, que aunque usted en la propuesta que hace avisa de que dará audiencia a las asociaciones, a nosotros todos estos órganos que van a fomentar la participación ciudadana nos hubiera gustado que se gestasen desde el principio con una mayor participación. Me explico. Nos hubiera gustado que ustedes hubieran tenido en cuenta esta oposición pues, para colaborar en la primera redacción o algunas ideas para poder trabajar en esta propuesta de reglamento que traen al pleno. Nosotros seguramente también hubiéramos hablado con las APAs en ese proceso ya de elaboración del primer borrador, porque solamente va a ser más sencillo después esa exposición pública de 30 días, pues seguramente hubiera estado sometida a menos alegaciones si surge y sin hacer un consenso previo, que no es el caso. O creemos que no es el caso, por lo menos con esta oposición, y hasta donde sabemos, tampoco con las APAs. Lo que sí que le anunciamos es que nosotros en ese plazo de alegaciones, evidentemente presentaremos alegaciones a este plazo. Presentamos alegaciones porque entendemos que la representatividad, tanto del sector del profesorado, como de las APAs, como del alumnado, debe ser mayor que lo que ustedes plantean. Y sometiéndonos y sujetándonos, evidentemente, al decreto 10/2003 de 14 de febrero, que regula la constitución de los consejos escolares municipales en Baleares,
sometiéndonos a este decreto, nosotros plantearemos una propuesta de incremento del número de los vocales de este Consejo Escolar Municipal y una intención de aumentar la proporcionalidad o la representación, mejor dicho, de estos bloques que le digo, profesorado, padres y madres, alumnado, para que realmente podamos acoger cuantas más voces mejor del sector educativo. Y todo esto lo haremos tras reunirnos con las APAs, porque creo que es lo que debemos hacer, y consensuar o intentar llegar a consensos dentro de los marcos legales. Por lo tanto, vamos a votar a favor, no sea cosa que digan que no estamos de acuerdo en la creación del Consejo Escolar Municipal, propuesta nuestra, pero ya denunciamos, y quiero que esto esté muy claro en acta, que nosotros ya anunciamos alegaciones a esta propuesta de reglamento que no nos gusta. Por lo tanto, presentamos alegaciones y en su día, cuando tenga que volver a pleno para la discusión en relación del reglamento final, debatimos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Catalán. Muchas gracias, señor alcalde. Yo lo que quiero que entienda es que nosotros hemos salido de la premisa de que tiene que ser un consejo escolar operativo, si no, ¿para qué lo estamos creando? Es verdad que el decreto 10-2003 nos permite hasta un máximo de 30 vocales, pero hemos querido bastante más operativo que sean 23 vocales más el presidente. ¿Por qué? Porque hemos pretendido equipararlo numéricamente a este pleno en el que estamos ahora mismo sentados y que al fin y al cabo representa a todo el municipio de Calviá. Una vez valorada esta operatividad y aplicando los porcentajes que nos exige precisamente este decreto 10/2003, respecto a todos los sectores de la comunidad educativa, nos queda una distribución en la que se cuenta en realidad con este número, con la totalidad de todo el engranaje educativo de Calviá. Gracias. Gracias, señora Catalán. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Señora Catalán, ya le he dicho que discutiremos los pormenores de las alegaciones cuando toque, pero en cualquier caso, el concepto de participación que tienen ustedes es diferente al nuestro. Nosotros no igualamos más participación a menos operatividad. Ya sé que en una moción similar el señor Bonet nos dijo que bueno, que si 3 no se ponen de acuerdo en tal día, es difícil poner de acuerdo a 33, o a 333 ni de cuento, algo así. Mire, nosotros pensamos que un grupo de 30 personas para un municipio como Calviá, con la cantidad de centros educativos que tiene, 3 institutos, 11 escuelas, escueletas, con todo ese poder que tiene, yo creo que no es descabellada una representación en un consejo municipal de 30 vocales más la presidencia y la vicepresidencia. Y por lo tanto, son criterios de participación diferentes, ustedes defenderán los que fueron oportunos, nosotros trabajaremos para que estas alegaciones generen consensos, ojalá, con el sector educativo, y si es así, pues que podamos traer a pleno y convencerles de que las alegaciones presentamos las cosas. Gracias, Rodríguez. Señor Catalán, por intervención, sí. Muchas gracias. Bueno, todas esas alegaciones que usted está indicando que las van a presentar por escrito en este periodo de 30 días, que además va a ser exposición pública, servirá también, por supuesto, para todas las asociaciones y para todos los particulares, y además que es justo que también puedan opinar sobre esta creación de este consejo. Vamos a dejar, por supuesto, también que sean ellos los que también opinen sobre este reglamento. Yo lo que quiero apostillar como último, y quiero que no olvide que la primera ley que habla sobre los consejos escolares municipales es del año 98, mientras ustedes estaban gobernando. Así que durante 5 años en los que ustedes gobernaron, el Partido Socialista no creó este consejo escolar. Y agradezco ahora que se suban ustedes a nuestro carro y que después de tantos años, este consejo dentro de unos meses pueda atrás. Sí, puede estar constituido. Gracias. Vamos a hacer una cosa. ¿Estamos de acuerdo todos? Está bien, lo que damos nosotros, ustedes, está bien, pero estamos de acuerdo con 25 concejales. Vamos a pasar a la votación. Voto en favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Punt número 8. Proposta per aprovar felicitar a la policia local senyor Carlos Beceiro i senyora Maria Cruz González per l'actuació duta a terme el passat 14 de juny. Senyor secretari. Se eleva la siguiente moción. Visto el informe emitido por el subinspector jefe de turno, don Juan Héctor de Aifera, en relación a la intervención llevada a cabo por los funcionarios de la policía local, don Carlos Beceiro Sastre y doña María Cruz González Crespo, el pasado 14 de junio de 2011, en la que, demostrando una gran profesionalidad y diligencia, consiguieron establecer las constantes vitales a una persona que se encontraba en estado crítico y graves riesgos de fallecimiento, y a propuesta de la jefatura del cuerpo, propongo el reconocimiento público por parte de la corporación de la actuación llevada a cabo por los citados agentes. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 142 y 66.1 y 2
de la Ley 315 de 1964, propongo al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, hacer constar la felicitación y el reconocimiento de esta corporación por la profesionalidad y diligencia demostrados por los funcionarios de la Policía Local, don Carlos Beceiro Sastre y doña María Cruz González Crespo, con ocasión de la actuación llevada a cabo el pasado 14 de junio de 2011, y la contribuyeron a salvar la vida de un ciudadano de vecina del término. Segundo, anotar esta distinción de las hojas de servicio de los funcionarios mencionados para que se tenga en cuenta como mérito de su cartera. Es la propuesta del teniente alcalde de policía, más que nada porque he hablado, propongo todo esto y no soy yo. Hola, secretario. ¿Alguna intervención se prueba? Sí, yo quiero aprovechar únicamente aquí para decir que Calviá está enhorabuena, tenemos una policía local espectacular, que trabaja con los ciudadanos y que creo que fantástico que los 25 concejales que estamos aquí apoyemos esta actuación. Sí, señor Rodríguez. Sí, pero simplemente decir que evidentemente estamos de acuerdo con la moción, queremos también felicitar a los policías locales Carlos Beceiro y Doña González por la actuación hecha y bueno, congratularlos de nuestra policía local que es suficiente para cumplir con su cometido y felicitar como la presenta manera de los funcionarios. ¿Voto a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Punt número 9. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència de 19 d'octubre de 2011 recaiguda en el recurs de cassació número 760/2005 interposat per l'Ajuntament contra la sentència número 938/2004 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en l'ESPEO 225/2001 seguit a instàncies d'Aigües de Peguera Societat Limitada contra l'Ajuntament de Calvià. Punt número 10. Proposta d'aprovar, acatar i complir la sentència número 637 de 19 de setembre de 2011 recaiguda en el recurs d'apel·lació Royo Sala 247/2011 interposat per l'Ajuntament contra la sentència número 125/2011 dictada pel jutjat del Contenciós Administratiu número 1 PA número 108/2010 seguit a instàncies de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra l'Ajuntament de Calvià. S'aprova. Punt número 11. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 775 de 19 d'octubre de 2011 recaiguda en el recurs d'apel·lació Royo Sala 198/2011 interposant per l'Ajuntament contra la sentència número 123/2011 dictada pel jutjat del Contenciós Administratiu número 1 PO número 133/2009 seguit a instàncies de l'Ajuntament de Calvià contra el Consorcio Centro de Tecnificación Deportiva de Calvià. S'aprova. Punt número 12. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 818/2011 de 4 de novembre de 2011 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PO número 601/2008 seguit a instàncies de l'Ajuntament contra la CAI. S'aprova. Punt número 13. Proposta per aprovar, acatar i complir la interlocutòria número 395/2011 de 21 d'octubre de 2011 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 416/2009 seguit a instància del senyor Antonio Sánchez Álvarez contra l'Ajuntament de Calvià. S'aprova. Punt número 14. Proposta per aprovar, acatar i complir sentència número 295/2011 de 28 de juliol de 2011 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 281/2010 seguit a instàncies del PELCOM Comunitat de Bienes contra l'Ajuntament de Calvià. S'aprova. Número 15. Moció presentada por el Grupo Municipal Socialista en motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Señor Rodríguez, señora Cama. Muchas gracias, señor alcalde. Un any més conmemoramos el dia 27 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I un any més, des del grup socialista, volem traslladar un missatge en positiu, que és possible sortir de la violència amb la col·laboració social i sobretot amb la perseverança institucional i la continuïtat de polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. L'aprovació de la Llei Integral contra la Violència de Gènere l'any 2004 va suposar introduir en el COM de l'agenda política el fenomen de la violència cap a les dones i l'articulació de mesures de protecció, així com una sèrie de drets i prestacions per a les dones víctimes de maltractaments dels seus fills. Protecció institucional que només és possible quan s'interposa una denúncia. En aquests anys, des del govern d'Espanya s'han incrementat els recursos policials especialitzats, s'han coordinat i integrat totes les capacitats disponibles, s'han instrumentat eines per determinar la situació de risc de les víctimes, s'ha apostat per la protecció personalitzada i s'han impulsat accions en el marc de la Unió Europea. Totes les institucions tenen l'obligació legal de promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar la igualtat de gènere en les seves polítiques públiques.
totes les institucions, des de les locals passant per les insulars i autonòmiques. S'han d'implicar i coordinar els seus recursos per socialitzar envers la igualtat i lluitar de manera efectiva contra el sexisme en totes les seves manifestacions i actituds. La crisi no pot servir d'excusa per justificar les retallades en les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i no pot ser motiu per baixar la guàrdia. Malauradament, hem de lamentar que les darreres setmanes hi hagi hagut una altra víctima mortal a Mallorca, una jove de 24 anys, la Núria Oriol, essent aquesta la segona víctima mortal de violència de gènere a la nostra illa en el que portem l'any. L'arxipèlag balear compta amb la tercera taxa més alta de denúncies per violència contra la dona a tot Espanya, de 8,73 denúncies per cada 10.000 habitants, la qual cosa mostra la confiança de les dones en les nostres institucions per sortir de la seva situació de violència i la necessitat d'institucions en alerta permanent per no davallar la guàrdia davant del sexisme i la violència masclista. Avui més que mai els organismes d'igualtat són imprescindibles per desenvolupar polítiques actives d'igualtat d'oportunitats i impulsar mesures correctores de les desigualtats de gènere. Cal assentar les passes donades en aquesta matèria contra aquells que desprestigien les polítiques d'igualtat i el feminisme com a teoria política de l'igualtat d'oportunitats, que tant de canvis socials, polítics i de relacions interpersonals entre homes i dones ha possibilitat. Per tot l'anteriorment exposat, presentam per a la seva aprovació els següents acords. 1. El ple de l'Ajuntament de Calvià insta l'equip de govern a potenciar dintre del marc de la Mesa contra la Violència de Gènere recentment constituïda i del Consell Sectorial de la Dona un pla estratègic d'igualtat municipal on la prevenció, detecció i actuació en cas de violència de gènere sigui prioritària, especialment entre la joventut i el col·lectiu de dones més vulnerables. 2. El Pla de Calvià exigeix el restabliment de la Direcció Insular d'Igualtat o, en el seu defecte, una unitat administrativa que coordini els programes i els serveis d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la població mallorquina i a restaurar el Servei de Lleis d'Igualtat del Consell de Mallorca, que tant beneficis han aportat als ajuntaments. 3. El Ple de l'Ajuntament de Calvià insta el Consell de Mallorca a continuar amb els ajuts a les dones víctimes de violència de gènere recollits a l'article 27 de la Llei de Mesures de Protecció Integral de les dones víctimes de violència de gènere, consolidats legalment la passada legislatura. El Ple de l'Ajuntament de Calvià exigeix a la directora de l'Institut Balear de la Dona que prestigui aquest organisme, coordini polítiques transversals i posi a disposició de les dones víctimes de violència de gènere tots els recursos assistencials possibles per a elles i els seus infants. El Ple de l'Ajuntament insta el Parlament de les Illes Balears a aprovar una nova llei d'igualtat autonòmica que derogui la llei de la dona de 2006, que ha quedat obsoleta arran d'una llei de rang superior més ambiciosa. En darrer terme, el Ple de l'Ajuntament de Calvià insta el govern de les Illes Balears a promoure l'igualtat i la coeducació als centres educatius, no sostenint amb fons públics aquells centres educatius que promoguin el sexisme a través de la federació escolar. Muchas gracias, señora Cano. Si vuelve a pensar esa moción. Muchas gracias. Bueno, pues presentamos esta moción con sus respectivos acuerdos porque entendemos que el Ayuntamiento de Calvià, como institución más cercana a la ciudadanía y a las mujeres, tiene un papel muy importante en la lucha contra la violencia de género. Pensamos que esta violencia de género es un patrón sexista, por lo tanto tiene un carácter estructural que se puede luchar desde las instituciones, porque se reproduce al ser una construcción social, no es un acto irracional que surge de un día para otro, por lo tanto es posible desde las instituciones trabajar sobre todo para prevenirla cuando el daño todavía no está realizado. Planteamos 6 acuerdos, uno que es del ámbito estrictamente municipal y los demás porque pensamos que se tienen que instar a otras instituciones competentes para que lo hagan en el ámbito de sus competencias, ¿no? El primer acuerdo, pensamos que tenemos un buen marco a nivel municipal. En el pleno pasado, mi grupo de la oposición le solicitamos por la creación de una mesa contra la violencia de género, le pusimos únicamente una salvedad, que pensábamos que tenía que estar la oposición representada. El otro día la regidora me comentó que era una mesa específicamente técnica, que estaba trabajando desde la colaboración institucional. Nada que objetar, creemos que es un buen marco, al igual que es un buen marco también el Consejo de Participación de la Mujer, el Consejo Sectorial.
Lo que nosotros le solicitamos es acordar la creación de un documento marco para prevenir la violencia de género. La prevención, la actuación, un plan estratégico, un plan municipal como ya existen en otros ayuntamientos de otras comunidades. Entendemos que debería pues, plantearse en ese sentido de realizar un documento que sistematizase, que organizase todos los recursos para que haya un pacto social, no solo a nivel técnico, que evidentemente es importante que los profesionales trabajen desde su ámbito, pero también desde un punto de vista social con la incorporación de los diferentes agentes sociales del municipio. Las asociaciones de mujeres, que algunas de ellas veo que han venido, o las AMIPA, la tercera edad, los diferentes agentes y por supuesto también la oposición. El segundo acuerdo propone el restablecimiento de la Dirección Insular de Igualdad del Consejo de Mallorca o, en su defecto, una unidad administrativa. Nos parece sorprendente que, por ejemplo, en Menorca el señor Santiago Tadeo o en Ibiza el señor Vicente Serra, ambos también del Partido Popular, sí que hayan mantenido las oficinas de la mujer o una unidad administrativa. En cambio, en el Consejo de Mallorca, la señora Salón ha eliminado la Dirección Insular de Igualdad, pero luego ha creado una Dirección Insular de Caza. Entonces, pensamos que una Dirección Insular de Igualdad o un organismo de esas características es positivo y es una garantía de efectividad en la lucha para la igualdad. Además, con los antecedentes que tiene ese mismo Ayuntamiento de Calviá, cuando la pasada legislatura se pudo acoger a líneas que se impulsaron desde el Consejo como Ayuntamiento de Ayuntamientos y promotor de políticas de igualdad de género, y muestra de ellos el propio plan de igualdad que hay en este Ayuntamiento. También instamos a la recuperación del servicio de agentes de igualdad, porque creemos que es una figura profesional que ayuda a implementar esa igualdad en los municipios. Sobre todo, hay poca cultura de la igualdad en los ayuntamientos de Mallorca y cubría una necesidad y un flanco importante, sobre todo para los ayuntamientos que en esos momentos pues, carecen de recursos. Asesoraban a nivel técnico, a nivel profesional, formaban en definitiva a los profesionales que luego están en contacto directo con las mujeres víctimas de violencia de género o desarrollan sus propios planes. La tercera propuesta va en la línea de reforzar y explicitar la necesidad de garantizar, es decir, seguir garantizando las ayudas del artículo 27 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Estas ayudas son muy importantes porque son ayudas sociales para mujeres que tienen especiales dificultades en encontrar un trabajo de dificultad en la ocupación. Estas partidas se regularon la pasada legislatura después de 6 años, se han dejado consolidadas a nivel legal y el único requisito es que tengan asignada una partida adecuada y suficiente, que luego se reembolsa desde Madrid porque es una partida finalista. Es decir, lo único que tiene que garantizar en este caso el Consejo es que haya este mínimo de dinero que luego Madrid le devuelve para que no le cueste ni un duro. Entonces, yo pienso que sería muy tranquilizador para las mujeres víctimas de violencia de género que cumplen con estos requisitos de difícil ocupabilidad, saber que desde el Ayuntamiento de Calviá pues la respaldamos y le exigiremos a la institución que corresponda, más allá de los intereses partidarios, la garantía del cumplimiento de un derecho subjetivo recogido en nada más y nada menos que una ley orgánica. El cuarto acuerdo es una instancia pues, para que en esta nueva etapa de duros ajustes y aprovechando una fecha tan señalada como es el 25 de noviembre, la señora Messerrer, la directora del Instituto Balear de la Dona, pues prestigie este organismo como lo han hecho sus predecesoras. Como lo hizo en su momento la señora Chisca Mas, que fue la primera directora del Instituto Balear de la Dona, cuando se creó en el Pacto de Progrés, en el primer Pacto de Progrés, este organismo, como lo hizo la señora Ginás, del Partido Popular, la legislatura siguiente, o Lila Tomás, la pasada. Porque todas ellas han luchado de manera efectiva por la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso, que la crisis no puede servir de excusa para bajar la guardia y continuar con políticas de transversalización. El quinto acuerdo es para hacer piña desde los municipios e instar al Parlamento para que desde la calma y la meditación se reconsideren las ventajas de una nueva ley autonómica de igualdad entre mujeres y hombres. Porque las leyes de igualdad autonómicas son instrumentos potentes, son instrumentos útiles para promover la igualdad y luchar contra el sexismo desde los diferentes ámbitos.
Y aquí hay un hecho objetivo. Y el hecho objetivo es que en 2006 se aprueba una ley autonómica. En 2007 se aprueba una ley estatal que hace que automáticamente en un corto periodo de tiempo quede obsoleta. Entonces, sin razón de que ustedes entren en confrontaciones ideológicas con los suyos, es simplemente desde cuestiones prácticas y operativas, porque sería bueno para todos los ciudadanos de Baleares, para todos los ciudadanos de Calviá, para las mujeres de Calviá, tener un nuevo marco regulatorio que vaya más allá de la ley del 2006 que se ha quedado simplemente, o sea, se ha quedado obsoleta. Y por último, no menos importante, nosotros pensamos que el mejor antídoto contra el sexismo es la igualdad, es la socialización de la igualdad. Todas las instituciones somos corresponsables, desde la familia, medios de comunicación, las administraciones locales y, por supuesto, las escuelas. Y los planes coeducativos son una apuesta sobre seguro para prevenir la violencia de género. Y la coeducación es un modelo pedagógico, donde las niñas y los niños conviven, crecen juntos, aprenden a tener conflictos, a negociar, pero también a resolverlos de manera pacífica. Entonces, un modelo educativo que apueste por esa coeducación es un modelo seguro de apostar por la igualdad. Un modelo educativo que apueste por la segregación, que apueste por separar a las niñas y a los niños para que no convivan y crezcan juntos, es un modelo contrario a esa socialización de la igualdad, que perpetúa esos roles y estereotipos y que son contrarios a una convivencia armónica entre los sexos. Entonces, en un día como hoy, hemos de reivindicar alto y claro que desde las instituciones públicas no se pueden subvencionar los centros que perpetúan esos roles sexistas, los centros que segregan a niñas y a niños con mandato. Que además esto supone echar por tierra miles y miles de euros, millones de euros que se han invertido en políticas efectivas de igualdad de oportunidades. En definitiva, son 6 acuerdos, uno desde nuestro ámbito y otro instando, pero que de bien seguro que afectan a las mujeres y a los hombres de Calviá. Muchas gracias, señora Cano. Señora de León. Gracias, señor alcalde. Señora Cano, ya nos hemos reunido y, como usted sabe, vamos a votar en contra de su moción, pero no obstante, vamos a presentar una alternativa, pero le voy a explicar punto por punto, ya que usted ha referido punto por punto su posición, el porqué de nuestra negativa a no llegar a un consenso. En el punto número 1 comienza usted mezclando una mesa técnica de trabajo con un consejo sectorial de la mujer, que es un órgano consultivo, instando además a la elaboración de un plan estratégico de igualdad que no se corresponde con el día que celebramos el 25 de noviembre. Sobre el punto número 2, le puedo decir que usted ha sido consellera en materia de igualdad en la pasada legislatura y ocupaba un cargo en la Dirección de Igualdad. Por todos los motivos son de todos conocidos por qué se ha eliminado esta Dirección de Igualdad actualmente. En todo caso, corresponde a la presidencia del Consejo Insular de Mallorca determinar la estructura de esta institución, no al ayuntamiento. En el punto tercero, es un poco insólito para mí que usted haga este punto, porque usted mismo ha reconocido que estas ayudas que supone el artículo 27 es una ley. No tiene sentido instar a cumplir una ley. Usted ha explicado el procedimiento con lujo de detalles, por tanto, esta ayuda siempre va a llegar. En el número 4, o sea, los nombramientos que usted que ha hecho nuestro presidente del gobierno allá, el señor Bausar, ¿cree usted que están desprestigiando las instituciones? Sinceramente me parece una ofensa para la señora Manuela Meseguer que usted opine que ella está desprestigiando una institución. Tampoco le ha dado tiempo para que sea lo contrario. Sobre la Ley de Igualdad Autonómica del 2006, ustedes han estado en un equipo de gobierno y además en una dirección de igualdad y no han conseguido aprobar la nueva ley. Pues, y sobre lo último, el punto 6, otro capítulo que no se corresponde para nada en la conmemoración de que se trata esta moción del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Se lo voy a leer para que los demás no pierdan la pista. El Pleno del Ayuntamiento de Calviá insta al Gobierno de las Islas Baleares a promover la igualdad y la coeducación en los centros educativos,
no sustentando a los fondos públicos a aquellos centros educativos que promuevan el sexismo a través de la segregación escolar. A lo mejor en otro día puede ser, pero no se corresponde en absoluto al día que celebramos mañana. Por todo ello no hemos podido consensuar su moción. Gracias, señora León. Señora Cabo. Yo, ustedes no sé qué fundamentos ideológicos creen que tiene la violencia de género. Ustedes creen que las diferentes propuestas y los diferentes acuerdos que nosotros presentamos para promover la igualdad no tienen que ver con la violencia de género. Pues es que creo que no entienden ustedes nada de nada. Las propuestas eran en positivo y efectivamente el otro día nos reunimos para intentar negociar. La verdad es que fue como hablar contra un muro. Yo entiendo que en una negociación ha de haber renuncias por ambas partes, pero claro, tú te sientas y es absolutamente a todo que no, ni siquiera lo que tiene que ver con el ámbito municipal, pues así es muy difícil llegar a consensos. Si ustedes hubieran dicho, mire, pues podemos hacer una transacción de tal punto, pues claro que sí, porque sabíamos que en una negociación, pues si hemos de renunciar, nosotros también hubiéramos podido renunciar y hubiéramos tenido que ceder. No se trata de mezclar las diferentes mesas, es pensar los recursos que existen a día de hoy encima de la mesa. Sabemos que tenemos un Consejo de Participación de la Mujer, sabemos que tenemos una mesa municipal y nosotros les proponemos hacer un pacto social contra la violencia de género. Efectivamente, nosotros les estamos planteando coordinar lo existente para mejorar y para que haya unos objetivos encima de la mesa, políticos por supuesto, de dónde estamos, dónde queremos estar y cómo instrumentamos esta prevención, sensibilización y mejoramos nuestra coordinación para prevenir la violencia de géneros, que tampoco se está inventando la pólvora. Ayuntamientos como el de Valladolid, ayuntamientos como el de Murcia, ayuntamientos como el de Granada, tampoco sospechosos, que son de su propio partido, de su mismo partido, lo están desarrollando al día de hoy sin ningún tipo de problema y con el acuerdo de la oposición. En ningún momento hemos querido desprestigiar a la señora Meseguer. Lo único que le estamos pidiendo es que prestigie su organismo. No hemos dicho que ella lo esté desprestigiando, hemos dicho que, por favor, que se lo tome tan en serio como se lo han tomado sus predecesoras y coordine políticas. Ha enviado una moción para presentar a los diferentes ayuntamientos que luego tendremos ocasión de debatir. El último punto que a usted le sorprende tanto respecto a la relación con la violencia de género, pues mire, hace un par de meses salió en la revista Science, que es una prestigiosa revista científica, un artículo que decía que la coeducación, el modelo coeducativo, era la mejor prevención de la violencia de género y que las escuelas que se agregaban a niños y a niñas, además de poner en cuestión el supuesto rendimiento escolar que normalmente se le atribuía, decía que a la larga era contraproducente porque reproducían roles y estereotipos. Y la violencia de género está motivada por ese caldo de cultivo que es el sexismo, y el sexismo que es la reproducción social de roles y de estereotipos de género. Esa es la base de la violencia de género, con lo cual nosotros, todas las propuestas que hemos hecho están absolutamente relacionadas con la violencia de género y con su sustrato ideológico, por lo que la posibilita a nivel estructural, que es el sexismo. Pero bueno, van a votar que no. Ya está. Muchas gracias. Gracias, señora Cano. Señora de León. Gracias, señor alcalde. Por supuesto, trabajamos y continuaremos trabajando para continuar a ayudar a las mujeres de nuestro municipio. Usted lo sabe bien. Pero recuerde, señora Cano, que no es exclusivo de este ayuntamiento el deber y la necesidad de luchar contra esta lacra social, sino que son muchas las administraciones y organismos que intervienen en estos casos. Mañana, como usted sabe, celebramos la segunda jornada en Calviá sobre la violencia de género. Y el tema es el papel de la administración pública ante los menores de familias víctimas de violencia de género. De ahí que hemos coordinado la constitución de la Mesa Municipal de Trabajo Técnico sobre la violencia de género, integrada por todos los organismos competentes. Mire, señora Cano, es un día, con el 25 de noviembre es un día especial, con todo lo que ello significa. Y la mejor aportación
De ahí que hemos coordinado la constitución de la Mesa Municipal de Trabajo Técnico sobre la violencia de género, integrada por todos los organismos competentes. Mire, señora Cano, es un día, con el 25 de noviembre es un día especial, con todo lo que ello significa. Y la mejor aportación que podemos hacer es adherirnos unánimemente a una declaración institucional del Consell de Mallorca, que por cierto consensuó usted por parte del Partido Socialista con la señora Isabel Llinàs por parte del Partido Popular, ambas conselleras del Consell, y yo creo que es el mejor homenaje y el mejor apoyo que podemos hacer a estas mujeres maltratadas. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora de León, gracias, señora Cano. Yo creo que la cuestión está suficientemente debatida. Vamos, además, ahora, como voy a decirles, a seguir debatiendo el tema. Pues vamos a proceder a la votación del punto número 15. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda rechazada la moción. En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 99 del ROM, por el que la alcaldía puede cambiar el orden de los puntos del orden del día, creo que es conveniente alterar ese orden y traer a colación aquí el punto número 29 del orden del día. Es una moción de urgencia, pero que sé que ustedes tienen constancia de ella directamente a la Cámara. Es una moción alternativa que, habida cuenta que es imposible llegar a un consenso. Por supuesto, el equipo del Partido Popular es terriblemente sensible con el tiempo que damos en cuestión, es objeto de debate, y por lo tanto quiero traer aquí este punto para debatirlo a continuación. Si le parece bien, la señora de León va a justificar la urgencia del asunto. Señora de León. Gracias, señor alcalde. Bueno, debido a que habitualmente llegamos a un consenso con la moción que regularmente presenta el Partido Socialista, y que este año no ha sido posible por no de acuerdo entre ninguno de los puntos, y por esto que creemos que el 25 de noviembre, día en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, se merece aprobar una moción, y desde nuestro partido hemos decidido presentar una alternativa a la vuestra. Gracias. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Yo, sinceramente, nuestro grupo no sale de acuerdo, porque presentar por urgencia la moción para debatir sobre el Día Internacional de la Violencia de Género, cuando desde julio del 81 es el 25 de noviembre, no entiendo. Cuando desde el 99 la ONU le dio carácter oficial a este 25 de noviembre, no entiendo el carácter de urgencia. No me cabe nada. Y además ustedes dicen que como cada año la presentan los socialistas y cada año llegamos a un acuerdo, pues vale. Pero cada año la presentan los socialistas porque los socialistas están preocupados por este tema. Y por eso tienen muy presente las mociones, porque esas mociones buscan acuerdos y buscan políticas efectivas para luchar contra la violencia de género. Y por eso año tras año la presentamos los socialistas. Ustedes no. Ustedes esperan que nosotros lo presentemos y luego quieren llegar a un acuerdo. Y cuando no llegan a un acuerdo, dicen que es una moción de urgencia. Pero si llevamos 30 años celebrando el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿O no lo sabían? Sinceramente, no entiendo la urgencia. Nos parece absolutamente descabellada. Pero bueno, se decía. Bien, evidentemente el tema de la urgencia es una cuestión previa que debe debatirse. Veo que usted no está a favor de la urgencia, pero me parece que, entre otras formas, no ha habido manera de entenderse los cauces legales en juntas de portavoces y en comisiones informativas, y por lo tanto nosotros hemos tenido que presentar esa moción de urgencia porque este equipo también, como decía antes, es terriblemente sensible con el día 25 de noviembre y con lo que yo conmemora. Por lo tanto, entendemos que hay que traerlo por urgencia y por tanto procedemos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Se aprueba la urgencia? Procedemos entonces a entrar en el fondo del asunto. Señor de León, si quiere la moción. Sí, gracias, señor presidente. Moción del Partido Popular en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia de Género. La violencia de género tiene sus orígenes en unas razones de carácter cultural y social que son consecuencia del papel específico que la mujer ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. La violencia de género hoy ya no es un problema de ámbito privado, sino que afecta a la sociedad en general. Es una expresión de la relación de desigualdad y poder del hombre sobre la mujer, y que descansa sobre una supuesta superioridad y la dominación real de este sexo sobre el otro. Por eso el silencio no ha de ser la respuesta a este hecho, ni por la víctima, ni por aquellos que convivimos con quien la padecen.
y como que no podemos ser cómplices de estos hechos, se propone adoptar el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Calviá acuerda reafirmarse en el compromiso de trabajar para una justa reparación por prevenir las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, penalizarlas o asistir y proteger a las mujeres que las sufren, a estimular la participación y atender las necesidades propias de las mujeres. Muchas gracias, señora León. Si quiere defender la moción. Sí, muy cortito. Consideramos que la mejor conmemoración para este día es una exposición de adhesión y de compromiso de continuidad en el trabajo para las mujeres víctimas de violencia de género y también para los menores a su cargo, que a través de muchos programas estamos haciendo desde el Ayuntamiento y continuaremos con ellos. Gracias, señora León. Señora Cano. Gracias. Gracias, señor alcalde. La verdad es que nos sorprende cuál es su ideal de consenso. Ustedes hablan mucho de consenso y participación, pero luego a la hora de la verdad lo que ustedes entienden es imposición pura y dura. En la Junta de Portavoces no llevaron nada. En la Comisión Informativa nosotros llevamos nuestra propuesta con nuestra moción, con los diferentes acuerdos y nos dijeron no, estamos en contra, esa es la contrapropuesta. Porque todavía no se había presentado ni en tiempo ni en forma ni por la vía de urgencia. Y efectivamente en el Consejo de Mallorca ha sido posible negociar con la señora Linas porque nos hemos sentado y hemos sido capaces de llegar a un entendimiento por su parte y por la nuestra. Entonces, claro, dos se entienden si los dos quieren, porque es que si no, vaya idea de consenso más extraña y más perniciosa. Entrando a lo que es el fondo del asunto, votaremos en contra por dos motivos. El primero, pues porque pensamos que la que nosotros hemos presentado, la que nosotros hemos expuesto antes, es mucho más concreta, con acuerdos más explícitos y que comprometen a la administración a hacer cosas, y en cambio la que nos viene por parte del Instituto Balear de la Dona, que es la que ustedes han hecho suya, está llena de ambigüedades y no se compromete a nada. Es más, el hecho de dimensionar lo que es una ley tan importante, ha sido una ley tan importante para las mujeres maltratadas en este país como la ley integral contra la violencia de género, o la propia autonómica que existe a día de hoy, la ley Barladona, son instrumentos importantes, poderosos para prevenir y para garantizar los derechos de las víctimas, pues nos parece sospechoso. Y después también por una corrección de los propios términos, una cuestión ya más conceptual. Yo no sé si es una cuestión de ambigüedad, falta de conocimiento en la materia o una trampa dialéctica. Pero el caso es que tiene consecuencias peligrosas. Consecuencias peligrosas para identificar bien el problema de la violencia de género, que es un fenómeno muy complejo. Y es que en esta moción ustedes plantean como causa de la violencia de género la división sexual histórica del trabajo. Identifican una falsa causa de la violencia de género. El lugar que ocupa de la mujer históricamente, en el ámbito privado, ocupada de las áreas reproductivas, domésticas, mientras el hombre ha ejercido el papel de productor en la vida pública, esto también es consecuencia de la misma causa de la violencia de género. No es la causa de la violencia de género, eso forma parte de lo mismo que origina la violencia de género, que es la ideología patriarcal, el sexismo como ideología. Y esta raíz ideológica tiene como consecuencia no solo el haber estado relegadas históricamente en el ámbito de lo privado y lo reproductivo, sino también la misma violencia. Y ustedes confunden las causas con consecuencias, le quitan y hacen desaparecer, por arte del bloque, el componente estructural, que es esencial para comprender y prevenir la violencia de género. Es que si la cosa fuera tan fácil, con la mera incorporación de las mujeres al ámbito de lo público y al ámbito laboral, se habría acabado con la violencia de género. Y no es así. Lo vemos día a día, con mujeres catedráticas que padecen violencia de género, con hombres profesores universitarios que la ejercen. Si fuera así, si ese componente ideológico no estuviera, sería así de fácil, y en cambio se da, porque ustedes están confundiendo las causas. Reitero, yo no sé si deliberadamente o por ignorancia, pero desde luego me parece muy preocupante que esta moción que viene desde el Instituto Balear de la Dona, que es el organismo oficial de igualdad de la comunidad autónoma, no sepa enfocarla desde el prisma en el que se tienen que abordar estas cuestiones, que son cuestiones científicas, que no hay una cuestión
de que si el Partido Popular lo tiene que entender de una manera, el Partido Socialista lo entiende de otra. Es que hay los estudios de género llevan muchos años dimensionando los problemas de la violencia de género. Yo sinceramente en política creo un poco en las casualidades, y despojar a la moción del componente ideológico puede tener consecuencias como no invertir los recursos necesarios para la prevención y actuación en el caso de las mujeres maltratadas y la prevención de la violencia de género. Desde el Partido Socialista sabemos que es necesario impulsar muchísimas medidas, poner muchos recursos, a veces con mayores aciertos, con mayores errores, pero desde luego poniendo recursos encima de la mesa y pensando que de manera natural la sociedad no evoluciona y que esos patrones sexistas se van reproduciendo y hay que ir atajándolos de raíz, con políticas proactivas, con medidas de discriminación positiva, con todo lo que sea necesario, pero de manera natural y desideologizando esa moción, desde luego le hacemos un flaco favor a la prevención de la violencia de género. Muchas gracias, señora Carmen. Señora León. Gracias, señor alcalde. Hemos llevado adelante todos los acuerdos que se han consensuado en pasadas mociones. No nos hemos fallado en nada. La creación de esta Mesa Municipal de Trabajo Técnico sobre Violencia de Género es una muestra más de la importancia que le damos a la lucha contra la violencia de género. Y ha sido precisamente una iniciativa de este equipo de gobierno el llevado adelante. Y como usted conoce, este ayuntamiento, y no me cansaré de decirlo, es un ayuntamiento que ha demostrado ser sensible en temas sociales, incluido, como no podía ser de otra manera, en la protección hacia la mujer. Pero es que además usted ha estado en la Dirección de Igualdad y continuamos siendo el tercera autonomía con más muertes por violencia de género. No lo sé. Pero me refiero que nosotros tenemos muchos programas. Usted lo sabe, que nuestra cartera de programas para en favor a la mujer, sobre violencia de género y en todo lo referente a la mujer, ha sido publicado en un libro del Consejo en la pasada legislatura, porque tenemos un programa, una cartera de servicios excelente y hacemos todo lo que podemos a nivel municipal. Gracias, señora León. Señora Carmen. Para acabar, me gustaría comentar. Yo fui consellera electa la pasada legislatura y yo no llevaba el área de la Dirección Nacional de Igualdad. Yo estuve adjunta con la consellera de Parrames que llevó el área. Yo no estoy cuestionando lo que ustedes están haciendo. En ningún momento. Es más, creo que los servicios sociales, las técnicas y los técnicos, los profesionales están ejerciendo una excepcional labor. Es que en ningún momento lo estamos cuestionando. En la jornada que hacen mañana, pues deberían haber muchas más como esta. Y es más, nosotros les estamos planteando un acuerdo de que con los recursos existentes vayamos un paso más allá. Hagamos un acuerdo social con la parte técnica, que está funcionando muy bien, que los circuitos están correctamente organizados y sistematizados. También porque aquí hubo un gobierno socialista que en su momento, luego ustedes lo han continuado, lo han mejorado, pero nosotros también lo impulsamos cuando gobernamos. Entonces, yo no les estoy criticando nada a los profesionales, creo que están ejerciendo una buena labor. Tenemos los cauces como para dar pasos y mojarnos un poco más que las generalidades que dice esta moción. Es más, ¿por qué no planteamos un plan estratégico general de igualdad de oportunidades? El Ayuntamiento tiene un plan de igualdad, pero el plan de igualdad es un plan que afecta al personal laboral de la casa y al funcionariado, porque tenemos una ley de igualdad que obliga y el estatuto del empleado público. Vayamos un paso más para allá, sistematicemos, pongámonos diferentes objetivos dentro de un marco estratégico, ya que ustedes dicen hemos de atender las necesidades propias de las mujeres, pues las necesidades propias de las mujeres son de ocupación, de conciliación, de usos del tiempo, la problemática de la discriminación. Pues plasmémoslos en un plan estratégico general de igualdad en el que vaya incluido el que nosotros hemos propuesto antes, específico contra la violencia de género. Y mañana, desde el grupo socialista en la oposición, no solamente dirigido contra la violencia de género, es un plan estratégico, toda la población, son muchos ámbitos. Y de momento, presupuestariamente, no se puede hacer, pero en un futuro sí que se hará. De cualquier manera, para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres no se requiere una ley con imposiciones, sino cambios de mentalidad. Los textos de las leyes imponen,
Se conseguiría mucho más si fomentamos y no obligamos, y en ello estamos. En cuanto al Plan Estratégico de Igualdad contra la Violencia de Género, tener solo un papel escrito, como sugirió usted en la reunión que tuvimos, que bastaba, no es así. Hay que llevarlo adelante, y si no se lleva adelante se engaña al ciudadano. Todavía nos acordamos de cómo se han trabajado en la elaboración de los planes de igualdad desde la Dirección de Igualdad, aquí en este ayuntamiento. Esto es lo que consideran un plan estratégico. Nosotros trabajamos con menos letras y más actos. No somos de ese estilo. Y les sitúo los ejes prioritarios de trabajo a nivel autonómico en referencia a la violencia de género: educación en valores democráticos en las escuelas, la familia, la sociedad en general. Educación que sitúa a la mujer en igualdad de derechos. Segundo, protección de la víctima y del menor como víctima directa. Por tanto, bajo estos ejes prioritarios, Calviá desarrolla sus programas ya en la actualidad. Tienes un catálogo de prestaciones básicas de atención a la víctima y al menor. Y en prevención e intervención hemos creado esta mesa técnica de trabajo sobre violencia de género con los objetivos con las instituciones implicadas, que están todas, y esto contesta, creo, a los ruegos que realizó usted en el pleno pasado. Gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, creo que la cuestión es absolutamente debatida. Yo, para cerrar el tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo. Solo me gustaría que constasen en acta que lamento muchísimo que no se haya podido llegar a un acuerdo, a una moción conjunta. En primer lugar, quiero hacer un ejercicio de autorreprobación por parte de vosotros de no haber sabido pues igual tener delante y también de ustedes. Es decir, es triste, es duro. Nosotros creo que hemos demostrado en la forma de trabajar este ayuntamiento estos años con esta sensibilidad con ese tema, y no saber llegar a una entente, pues es verdaderamente triste, ¿no? Es lo que queda acá. Y bueno, creo que eso está suficientemente debatida y por tanto procedemos a votación. Votos a favor de la moción, votos en contra. Se aprueba la moción. Número 16, moció presentada pel grup municipal socialista en relació a la creació del Consell Esportiu Municipal. Señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para la creación del Consejo Esportivo Municipal. El Ayuntamiento de Calviá se ha caracterizado desde siempre por su apuesta decidida por el fomento del deporte entre sus ciudadanos y ciudadanas como un elemento de bienestar individual y social. No cabe duda de que impulsar la práctica deportiva en nuestro municipio como una actividad con claros componentes formativos en el desarrollo integral de nuestros jóvenes ha sido y debe seguir siendo una apuesta fundamental. La promoción del deporte ha ido acompañada de la dotación a nuestro municipio de unas magníficas instalaciones deportivas que han dado respuesta y han de seguir dándola a las necesidades que los numerosos clubes deportivos de nuestro municipio reivindican para poder ofrecer la actividad deportiva escolar, federada o de ocio que vienen desarrollando en Calviá y en las que participan un elevadísimo número de ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Este apoyo a la gestión y promoción del deporte que nuestros clubes hacen ha llevado a los diferentes equipos de gobierno a colaborar en esta tarea a través del incremento y mantenimiento de sus instalaciones, sucesión en distintas franjas horarias a los diferentes clubes y la convocatoria de unas subvenciones anuales. Todos estos aspectos en su conjunto hacen viable la enorme actividad que nuestros clubes deportivos y nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollan. En estos momentos en los que la ciudadanía reclama de sus dirigentes una mayor participación en los procesos de decisiones, un mayor conocimiento de los programas y proyectos que se inician o mantienen, en estos momentos en los que reclaman también ser escuchados por los representantes políticos y poder participar con ellos en la toma de decisiones, nos parece adecuado abrir una línea de participación ciudadana en torno a este ámbito de gestión y de la práctica deportiva en Calviá. El Grupo Municipal Socialista cree positiva la creación de un Consejo de Deportes Municipal como órgano que aglutine, a modo de foro de participación, a los representantes de los distintos clubes y entidades deportivas y donde se pueda estimular y canalizar su participación en la gestión de los asuntos relativos al ámbito del deporte, como puedan ser instalaciones, subvenciones, actividades, etc. De esta manera, además se ofrecería un espacio más de interrelación de información y de propuestas de decisión a la ciudadanía calvianeña. Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos a la aprobación del Pleno Municipal la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Calviá insta al equipo de gobierno a la creación del Consejo Deportivo Municipal como órgano de participación ciudadana en materia de gestión y promoción del deporte en nuestro municipio.
2. Para ello, se creará una comisión mixta de trabajo con representación proporcional del equipo de gobierno municipal y de la oposición y de representantes de entidades y clubes deportivos del término para la redacción de unos estatutos de funcionamiento del mencionado Consejo Deportivo Municipal que serán debatidos y aprobados en el Pleno Municipal. Gracias, Rodrigo. Si quieres hacer la Sí. opción. Es, yo creo que redundante el decir aquí la cantidad de clubes deportivos que hay en nuestro término, la cantidad de movimiento en torno a la práctica de deporte que tenemos en nuestro municipio, el enorme trabajo que desarrollan los clubes deportivos como tarea de dinamización deportiva, pero también como una tarea de cohesión social y de dinamización del tiempo de ocio de nuestros jóvenes, no solo de dinamización, sino de formación, de la formación integral de nuestros jóvenes y también de dinamización del tiempo de ocio de nuestros mayores. Por lo tanto, todo esto yo creo que es un poco redundante. Todos somos conscientes de lo que tenemos en calidad, de la cantidad de instalaciones, de la cantidad de clubes y la cantidad de práctica deportiva en torno a ellas. De la mano de ello, igual que hicimos con la petición del Consejo Escolar Municipal, nosotros creemos firmemente en la necesidad de que las administraciones abran ventanas de participación a los ciudadanos. Hoy hemos aprobado la puesta en marcha, sin intervenir todavía el reglamento de funcionamiento, del Consejo Escolar Municipal. A nosotros nos gustaría que aprobáramos hoy que el equipo de gobierno pensara en que podemos dar también en el ámbito deportivo, por todo lo expuesto anteriormente, una ocasión más de participación a nuestros ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la práctica deportiva. Yo creo que la ciudadanía querrá y le interesará participar de las propuestas, participar también incluso de las decisiones, por lo menos que sientan que se les escucha la voz antes de tomar algunas decisiones en el ámbito de política deportiva municipal, en el ámbito de uso y de disfrute de infraestructura, en el ámbito de creación también de nuevas infraestructuras o de mantenimiento de las que existen, en el ámbito de las subvenciones municipales para la práctica deportiva, en muchos ámbitos en los que un foro en donde están representados los clubes deportivos y las entidades deportivas junto con la administración pueda ser un momento de encuentro, de discusión, de colaboración y de alguna manera tenga la ciudadanía esa ocasión para hacer llegar a su administración las intenciones, las ilusiones, las posibilidades de mejora y sus opiniones. Nosotros creemos que en esta moción pedimos la creación y después simplemente que el equipo de gobierno decida, vamos a crear una comisión de trabajo proporcional, no hay ningún problema, con representantes del equipo de gobierno, con representantes de la oposición y que inviten también a 2 o 3 o 4 representantes del mundo deportivo, del tejido asociativo deportivo de Tarbía, para que nos sentemos y redactemos conjuntamente un reglamento de funcionamiento de este posible Consejo Deportivo Municipal, o como queramos llamarle, porque no decidamos por el nombre, sí por la función que debe tener, y a partir de allí generemos ya ese cambio de participación ciudadana que creo que nos reclaman la ciudadanía a todos, a nuestro gobierno y a la oposición. Y nosotros como oposición traemos una propuesta más de participación ciudadana, como fue el Consejo Escolar Municipal y como ahora es el Consejo Deportivo Municipal. Espero y deseo que voten a favor. Muchas gracias, Rodríguez. Señor Ortega. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Rodríguez, mire, nosotros desde el departamento de ICE, yo represento, nosotros, por así decirlo, no se llegó tarde, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando en esos temas con otros mecanismos, digamos, con otras herramientas. Nosotros ya no somos un club deportivo. Nuestra idea es tener reuniones con ellos y seguir teniendo un contacto directo con... Aquí hay que barajar tres cosas diferentes. Hay los clubes deportivos como tales, luego están los ciudadanos, que eso ya va a representar también el ICE, las quejas que pueda haber, las asociaciones de vecinos, por otro lado, y nosotros ahora mismo ya hemos tenido como, hemos tenido como unas 10 reuniones diferentes, con clubes diferentes, y les hemos expresado qué desean o qué les gustaría que no mejoraran, sino cuáles son las inquietudes que tienen. Hemos tenido respuesta a ello y estamos trabajando en ello, con lo cual ya estamos trabajando en ello. De una forma diferente, con otras herramientas, pero también para conseguirlo. Gracias, señor Ortega. Señor Rodríguez. Me queda claro si están a favor o están en contra. Ya se le esperan para la réplica. No dudo que vamos a votar en contra de la moción. Mire,
usted me puede decir que desde el Departamento de Deportes, desde el Instituto Academia del Sport, están ya trabajando con los clubes, están buscando la participación. Hombre, no se esperaría otra cosa. Lo que pasa es que ustedes buscan la participación vis a vis, uno a uno, y eso no vale. Eso no es suficiente. La participación ciudadana requiere de reflexiones conjuntas y de decisiones conjuntas, y requiere de explicar conjuntamente a todos los clubes deportivos y entidades deportivas, y si quiere el ámbito de las asociaciones de vecinos también, requiere de explicar las políticas que queremos poner en marcha y discutirlas con ellos. Eso es participación ciudadana. No es decidir lo que yo voy a hacer y luego me voy con el club de fútbol Pepito y le digo, mira, esto y esto y este no te preocupes, yo te lo arreglaré, yo no te preocupes, que yo me preocuparé, esto le damos solución, y ahora voy con el palito y le digo lo mismo. No, eso no es participación ciudadana. Eso es tener un concejal de deportes y un estudio de deporte que, bueno, que tiene relación con los clubes deportivos. Pero no es esto. A los clubes deportivos les gustaría, estoy absolutamente convencido, primero personalmente, que he estado más de 10 años en un club deportivo de este término, haciendo de todo en ese club deportivo. Y sé que nos hubiera gustado tener un foro de estos. Tuvimos un foro de clubes deportivos donde se nos escuchó. No sistematizado, es verdad. Pero me gustaría que lo sistematizáramos. Me gustaría que pudiéramos poner un reglamento donde hubiera unas convocatorias anuales de ese foro de club deportivo, donde el equipo de gobierno pudiera decir cuál es la política, el diseño de su política deportiva para cambiar. Me gustaría que los clubes se pudieran decidir pues, lo que ellos van pidiendo, si quieren una política deportiva que apueste más por facilitar tener ciertos equipos en la élite o potenciar más la base. Me gustaría poder discutir en un foro con los clubes deportivos los criterios objetivos de subvención para los propios clubes deportivos. Y no decirles estos son los criterios que hay, que no digo que estén mal, pero decirles estos son los criterios que hay, ustedes participen de esta subvención y la recibirán. Tal vez en ese foro, que ustedes no quieren crear, los clubes deportivos hubieran dicho, hombre, pues no nos gusta que haya un atleta en Calviá que en los últimos 4 años vaya a tener una beca de 50.000 euros año por practicar atletismo, por mucha proyección internacional que pueda tener David Bustos, contra el que no tengo nada y a quien admiro como deportista. Pero a lo mejor los clubes le han dicho, mire, pues 200.000 euros en una legislatura para un solo atleta no lo vemos bien, porque aquí hay 140.000 o 150.000 euros anuales para todos los clubes deportivos de Calviá. A lo mejor eso, los clubes deportivos quieren decirlo a la administración, o deben enterarse. Entonces, entendemos que ustedes no apuestan por la participación ciudadana y tienen un momento y una ocasión, de nuevo, muy principalada, para poder apostar por la participación ciudadana. Simplemente, es decir, no les obliga a nada más esta moción. Lo creamos y vamos a estudiar conjuntamente cuál será el reglamento y las condiciones de participación. Creémoslo. Y ya discutiremos cómo va a ser el reglamento, tal y cual, y ahí discutiremos más intensamente, pero esta moción simplemente les está pidiendo que abran una ventana a la participación, que tenemos miles de personas haciendo deporte en Calviá, unos de manera escolar, otros de manera federada, otros simplemente como ocio deportivo. Tenemos mucha gente en torno al asociacionismo deportivo. Los clubes deportivos hacen una tarea absolutamente extraordinaria, como ustedes saben, y como nosotros también, los ciudadanos también. Porque hay mucha gente que está cediendo horas y esfuerzos y en ocasiones, y lo digo por experiencia, dinero, para que su club deportivo pueda sobrevivir. Y están haciendo ese esfuerzo, escúchenme, que su ayuntamiento no solo le pueda dar una subvención anual y ceder unas instalaciones, que está muy bien, sino que además que su ayuntamiento le convoque de vez en cuando y puedan escucharle y pueda decir lo que opinan, me parece que es una idea de participación ciudadana mínima que debemos proteger y que debemos iniciar. Con este voto negativo que hacen ustedes a la moción, no demuestran interés por la participación ciudadana. No demuestran ningún interés. Como tampoco demuestran mucho por esa participación minvada en el Consejo Escolar Municipal. No les gusta la participación ciudadana. Yo lo lamento, sinceramente, porque creo que es una buena ocasión, porque la moción no les ata a nada, les ata simplemente a decir, estamos de acuerdo, vamos a darle voz a los ciudadanos, vamos a reunirles, vamos a explicarles qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra política deportiva, y que ellos puedan decir algo, con los verdaderos agentes de la dinamización deportiva del municipio, que son los clubs, que son los entrenadores, que son los técnicos, que son los padres. ¿Cómo que no? Escuchémosles, lleguemos a acuerdos con ellos. En cualquier caso, al final, la responsabilidad del gobierno es de ustedes. Las decisiones las tomarán ustedes. ¿No es mucho mejor tomar esas decisiones habiendo escuchado a quienes van a sufrir o gozar de esas decisiones?
¿No es mucho mejor poder explicarles y poder escuchar lo que quieren decir? No entiendo, me sorprende y no entiendo su voto negativo. Gracias, señor Rodríguez. Señor Ortega. Gracias, señor alcalde. Mire, yo recuerdo que ustedes, su grupo político, en el año 1999 y hasta el año 2000, ya montaron un consejo deportivo. Ustedes montaron un consejo deportivo que efectuó diferentes reuniones. La primera congregó unas 100 personas. La segunda convocó a una minoría. Y ya no hubo ninguna continuidad. Ninguna continuidad. Con lo cual, eso me quiere decir a mí que es más o menos lo que usted propone ahora mismo. No funciona. Yo digo que usted no sea buena idea de proponer lo que propone, no es mi idea esa. Lo que pasa es que, bueno, nosotros trabajamos de otra forma y queremos hacer de otra forma. También usted me recuerda las grandes instalaciones que tenemos y el servicio que damos a los ciudadanos. Eso es perfecto. Eso lo hizo el Partido Popular en su día. Es el que ha dotado de tantas instalaciones deportivas sin cambiar. ¿Vale? Entonces, déjenos trabajar a nosotros. Yo desde que he entrado en el cargo, mi idea es tener reuniones con todos los clubes deportivos. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Para su información, hay 35 clubes deportivos en Cantabria. 35. Entonces yo se lo recuerdo. Yo he tenido una docena, 10, 12 clubes deportivos en reuniones diferentes. Pero déjeme trabajar. Déjenos trabajar. O sea, usted me está planteando aquí lo que usted quiere hacer, su partido político. No es el nuestro. No es nuestra campaña electoral. O sea, usted me plantea a mí que su programa electoral yo no me da en nuestro programa electoral del Partido Popular. No es así. No es así. Entonces, déjenos trabajar. Yo estoy asesorado por el ICE, por los técnicos del ayuntamiento. Nosotros haremos las reuniones pertinentes. Es nuestra idea. Tenemos casi 4 años. Ya no son 4. Ya no son 4. Ya son 20. Para todos. Para nosotros ya veremos. Y déjenos trabajar. Hemos empezado ahora mismo. Hemos tenido muchísimas reuniones. Vamos a seguir teniendo las reuniones. Esa es nuestra idea y nuestro objetivo. Por supuesto que yo quiero que todo el mundo se exprese, se comunique. Nosotros vamos a tener reuniones con todos. Y luego, dependiendo de lo que pase en las reuniones, lo que hable, lo que no hable, decidiremos qué hacemos y no hacemos. Primero vamos a plantear. Ustedes ya lo propusieron esto algo parecido. Y no funcionó. No funcionó. Entonces, yo creo que, bueno, nuestro programa electoral es otro y es el que nosotros nos vamos a tener porque es el que el ciudadano nos ha votado y nos ha pedido, es el que ha apoyado. Entonces, bueno, también le recuerdo que no lo haremos tan mal, señor Ecasen, lo cual le agradezco. En 6 meses me ha dado la norma 2 veces porque nuestro partido ha ganado tanto locales como generales. No lo estaremos haciendo tan mal. Déjenos. Pero déjenos trabajar y una vez que trabajemos, que expresemos lo que queremos hacer, pues usted luego nos critica, no nos critica. Pero acabamos de empezar ahora mismo. Entonces, bueno, gracias. Bueno, sí, si termina usted, para ello. Sí, podemos. Mire, señor Ortega, trabajar, pero ¿quién dice que no les deja trabajar? Yo le he criticado algo que ha hecho usted. Les dejamos trabajar, pero ¿qué les dejamos trabajar? Si lo único que les proponemos es una herramienta de trabajo que creemos perfecta para facilitar y mejorar la participación ciudadana. Y no me diga que como en 2001-2002 se comenzó y solo hubo 2 o 3 reuniones, la primera de 100 y pico, la segunda de menos, participación mínima. Pero es que la participación, señor Ortega, la participación se genera abriendo ventanas de participación y instaurando esa participación. Y yo sé que no es fácil muchas veces, pero hay que insistir en esas posibilidades de participación. Pero no vale decir, no, como hubo un intento y salió regular, vamos, fíjese, que es que en mayo de 2003 cambió la historia. Y me habla de 2001-2002. En un año hubo 2 o 3 reuniones. Yo recuerdo que como representante de un club, del club de baloncesto de Tardía desde muchos años, estuve en ese club. Y me gustó acudir. Y sentí que me escuchaban. Y escuché también qué propuestas había. ¿Qué problema hay en que haya un foro para volver a intentar y abrir esa participación que ha estado cerrada estos 8 años? Yo pensaba que ustedes, como ustedes dicen, pues tenían otro talante en ese sentido y que iban a apostar por la participación. Y de instalaciones, señor Ortega, mire, instalaciones hemos construido todos. Instalaciones deportivas hemos construido todos. El pabellón municipal de Italia, ¿quién lo construyó? El pabellón de Galasso, ¿quién lo construyó? El pabellón de Medina, ¿quién lo construyó? Ustedes han puesto césped artificial en muchos campos de fútbol porque había campos de fútbol. Claro, ustedes ponen césped artificial en campos de fútbol del Polideportivo Santa Rosa, claro, porque había un Polideportivo Santa Rosa. ¿Usted pone césped artificial en Son Ferrer? Bueno, bien, porque había campos de fútbol Son Ferrer.
Si yo no le critico que no hayan hecho instalaciones deportivas, al revés, en la moción he ido con mucho cuidado a decir lo que hemos hecho los distintos equipos de gobierno, en mejorar instalaciones, en crearlas, en la participación, en la ayuda, bla, 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 bla. Pero no me diga que las instalaciones deportivas de calidad las han hecho ustedes. Han hecho algunas instalaciones, muchas piscinas, de verdad. Y han hecho otras instalaciones. Piscinas que ya veremos cómo le calentamos el agua, pero bueno. Han hecho muchas instalaciones, pero nosotros también. Solo faltaba, claro que sí. Y ustedes las han mejorado, claro, evidente. Y algunas instalaciones deportivas las han hecho con el dinero del planeta. Me parece muy bien. Pero díganlo también, como se ha hecho la reforma de Parera. Hay más de 2 millones de euros del dinero del planeta, del señor Zapatero. Ustedes tanto demás, ¿no? Mire, instalaciones deportivas hemos hecho, es que hemos cobrado alcaldía. Yo no quería entrar en esto. El señor alcalde después me dice que entro en cosas que no sé qué, no sé cuántos. Ustedes traen aquí sus argumentaciones preparadas, darnos algún estacazo. Pero no era nuestra intención. Si yo en la moción no hemos podido ser más sinceros y más suaves, no hay ni una sola palabra de crítica a la gestión del equipo municipal de gobierno de calidad, ni una. Entonces viene aquí diciendo que subiendo instalaciones y no sé qué, no sé cuántos, o que lo que hicimos nosotros en el 2001-2002 no tuvo éxito, pero lo intentamos. Hubo un pacto por la cultura, hubo un pacto por la educación, hubo un intento de participación en temas deportivos, que tuvo cierto éxito, aunque usted diga que no mucho. Bueno, a lo mejor no fue lo que queríamos, pero seguramente si hubiéramos tenido más recorrido, le hubiéramos dado más potencia, hubiéramos conseguido que tuviera más éxito. Insisto en que me sorprende su... Gracias, Rodríguez. Bueno, le voy a contestar, voy a cerrar nuestra sugerencia negativa, pero le voy a decir 3 cosas. Hombre, usted, por alusión en la primera, usted me dice que el alcalde le dice, bueno, vot, era demostrando. Usted me ha hecho aquí una enumeración de las instalaciones deportivas que ustedes construyeron, que está muy bien, evidentemente, para que estaban aquí. Como no estamos aquí para construir la pista de atletismo, para construir el campo de rugby, para construir un campo de fútbol césped natural, para construir tantas y tantas cosas que demandan nuestros ciudadanos. Pero la cuestión aquí es que usted demanda que tengamos en consideración a nuestros ciudadanos para que pueda haber una participación. Mire, señor Rodríguez, yo creo que la máxima participación de los ciudadanos está en los urnas. El pasado 20 de noviembre hubo una participación masiva que eligió a unos políticos, como pasó el 22 de mayo, una participación masiva en la que unos ciudadanos eligen a unos políticos para que los políticos desarrollen sus programas, desarrollen sus proyectos y, en definitiva, representen los intereses que han depositado en esa urna. Y creo que están absolutamente representados todos los ciudadanos de este municipio. Y por último, y ya que yo fui el gerente del Instituto de Deportes y más o menos conozco un poquito bien los estatutos porque me tocó a mí redactarlos, no se preocupen, porque los estatutos del ICE prevén perfectamente que el Consejo de Administración del ICE se podrá reunir tranquilamente con asociaciones, clubes, etcétera, para conocer su opinión. Por lo tanto, le aseguro yo que la participación ciudadana del ICE ha estado siempre bajo de ruta y lo seguirá estando. Ustedes entienden que tiene que haber una forma de hacer las cosas, nosotros y los ciudadanos que nos han votado entienden que es otra, y por lo tanto el sentido de nuestro voto. Así que si les parece bien, pasamos a votación. Votos a favor de la moción, votos en contra. Queda rechazada la moción. Continuamos con l'ordre del dia. Punt número 7. Donar compte dels decrets i resolucions de la dia corresponents al mes d'octubre de 2011. Punt número 8, de 9 i 20. Donar compte de les modificacions de crèdit números de 8, de 9 i 20. Número 21. Donar compte dels convenis signats a l'Associació de Ramaders de Calvià per l'atorgament de subvencions d'agricultors i ramaders per l'adquisició d'adobs, aliments per animals i plantació del prat. Punt número 22. Donar compte del conveni signat amb l'Institut Mallorquí d'Efectes Socials per la concessió d'ajuts familiars a menors en situació de risc social y a personas en situación de greu y urgente necesidad. Sí, señor Rodríguez. Perdón, señor alcalde, aunque ya ha leído las modificaciones de crédito conjuntamente, yo reconozco que se me ha pasado una pequeña contradicción que quería hacerles acerca de la modificación de crédito 19/2011, en la que pasan 78.000 euros de un capítulo de inversión a un capítulo de mantenimiento. No discuto el objeto que vaya a ser. Lo que sí que ponemos encima de la mesa, bueno, que cuando diseñemos presupuestos, y están ahora un poco ya perfilando, acabando de diseñar los presupuestos, ustedes saben que los trasvases de modificaciones de crédito del capítulo 6 de inversión y del capítulo 2 de gasto corriente, hombre, se intenta minimizar, porque uno cuando presupuesta y dice voy a gastar tanto en inversión, es efectivamente para inversión y sabemos lo que eso significa, y
cuando presupuesto X para el capítulo 2 del gasto corriente es lo que significa. Y como son 78.000 euros, que no es una pequeña cantidad, quería hacer simplemente esta mención. No estoy hablando ni quiero discutir sobre el objeto que va a tener ese dinero. Solo quiero decir que, bueno, desde este grupo queremos significar que no tendamos a modificaciones de crédito del capítulo 10 y capítulo 2 que, como ustedes muy bien saben, no son convenientes. Sé que son legales porque están justificadas, como así nos lo dijo en intervención, no hay ningún problema. Pero no deberían ser costumbre porque de alguna manera presupuestamos un dinero para inversión que debemos considerar inversión y otro dinero para el capítulo 2 que es el gasto corriente. Por mucho que ahora ese gasto corriente indirectamente vaya a intentar suponer un mantenimiento de la inversión, yo no digo que no. Pero simplemente el hecho de pasar de capítulo 3 a capítulo 2 entendemos que si se evita, nada. Claro, la señora, la teniente alcalde, el asistente alcalde de Seguros Económicos le dará una explicación a nosotros. Sí. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, refiere que creo que se está refiriendo a la modificación número 18, no número 19. Ahí me consta que la número 18. Vale, y como se lo explicó ya en la comisión informativa, que tuvimos una explicación, esta modificación de pasar de una clasificación funcional de una partida a otra se puede hacer porque nos encontramos que en el capítulo de inversiones normalmente están financiados por crédito de endeudamiento, lo que no se da en este caso, y por ese motivo se ha podido hacer. Y se ha hecho por pura necesidad debido a que los gastos, bienes y servicios es el capítulo que permite el mantenimiento disponible del material para realizar sus funciones. Y actualmente no había ninguna inversión prevista para hacer a corto plazo y las partidas de mantenimiento las brigadas de mantenimiento se estaban quedando sin suministros, por tanto ha sido totalmente justificado, totalmente urgente. Sí. Yo no quería entrar en el fondo de la cuestión, simplemente llamaba la atención sobre esto. Hombre, que no tengamos inversiones proyectadas con unos capítulos de inversiones previstos no me está de preocupar, porque lo que hará falta precisamente es liquidez para inversiones, pero si tengo un presupuesto de inversiones y no tengo proyectos de inversiones, hombre, insisto, no le estoy diciendo que a lo que se vaya a dedicar este tema, lo único que denota es que evidentemente en el capítulo 2 del gasto corriente para el propio mantenimiento de nuestra carretera, de nuestras calles, había problemas porque no había fondo, no había dinero, y que ustedes cogen este dinero que lo dedican ahí. No voy en contra de lo que quieren hacer, sino alertar un poco a que debemos ir un poquito, por un lado, con más cuidado al cambio de capítulo 1 a capítulo 2, y por otro lado, pues hombre, que en el mes de noviembre tengamos 78.000 euros con lo que está cayendo un proyecto de inversión, cuando tenemos en inversión, no me parece un problema. Señor Rodríguez, bien, luego para que hable del talante de este equipo, ¿no? Yo le ruego que se coja algo después, se lea el artículo 82. Párrafo 5, y verá que cuando estamos en este punto del orden del día, que no tiene que haber debate, bueno, damos explicaciones, debate, que no sea por talante, damos todo tipo de... Somos conscientes de lo que ha dicho, pero creo que la justificación que ha dicho la señora Dolores justifica absolutamente esta modificación de crédito, por tanto... Seguimos con el dar cuenta, estamos, repito, dentro de la sección del orden del día, que es control de seguridad municipal, punt número 23, donar compte dels convenis signats amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per el cofinançament de les prestacions socials bàsiques per l'any 2011. Punt número 24, donar compte dels convenis signats entre l'Institut Català d'Esports i el Club de Pesca Costa i Calvià per l'atorgament de subvenció al Club de Pesca. Punt número 25, donar compte dels convenis signats amb l'associació Muay Thai Illes Balears per la sessió d'ús puntual del Palau d'Esports de Calvià per la venda de productes alimentaris i begudes durant la celebració del Campionat d'Espanya de Muay Thai els dies 29 i 30 d'octubre. Punt número 26, donar compte dels convenis signats entre la Fundació Calvià 2004, Red Fox Sport Management Limited i l'Ajuntament de Calvià per l'organització dels torneigs Mallorca Beach Rugby. Punt número 27, donar compte dels convenis signats entre la Fundació Calvià 2004, Caluqui i l'Ajuntament per l'organització de mercat artesanal a Peguera coincidint a l'Oktoberfest 2011. Punt número 28, donar compte dels convenis signats amb l'empresa Andamios i Escenarios Societat Limitada per l'organització del mercat nadalenc de Santa Ponça en el recinte ferial de Molí d'Escalera. Punto número 29, asunto de urgencia. Punto número 30, pregs y preguntas. Sí, señor Ortiz. Gracias, señor alcalde.
Una pregunta y un ruego. La pregunta es, en relación al cambio de bombillas por unas de bajo consumo en algunas paradas de Portal Stones y Medinat, nos gustaría saber si es posible aumentar la potencia de las mismas, ya que la visibilidad en algunas calles es casi nula. Y el ruego al Ayuntamiento que se ponga en contacto con el actual propietario de la antigua residencia Espira situada en Portal Stones, que le emplace a que proceda al vallado y saneado del inmueble debido a la peligrosidad que en estos momentos supone y a la mala imagen que da la zona. Muchas gracias, señor Ortiz. ¿Algún día más? Sí, señor Serra. Moltes gràcies, senyor Batlle. Escatellà compta amb molt pocs espais culturals i de trobada per a millorar la convivència i generar vida social del nucli. És per aquest motiu, he vist alguns comentaris del veïnat d'Escatellà, ens agradaria que ens aclarissin alguns conceptes. Es comenta que per unes obres d'ampliació i d'adaptació dels despatxos del tinent de Val de Mèdia Rural i de les oficines es pot tancar la biblioteca o canviar-la d'ubicació i ens agradaria saber si això és així o si pensem mantenir la biblioteca en la situació que està actualment. Per altra banda, el local de tercera edat pareix, per resposta escrita feta del nostre grup, que és d'ús exclusiu de l'associació de la tercera edat, atenent la situació dels espais que tenim en aquest moment en Escatellà, es podria convertir en un espai que pogués ser polivalent per a altres activitats, que no només sigui per l'associació de la tercera edat, que seria la pregunta, o només es pot emprar per part de la tercera edat de l'associació. I per altra banda, i parlant del local de la tercera edat, simplement per una qüestió de sensibilitat i de no emprar els espais municipals com a llocs de confrontació política, nosaltres estem molt contents perquè vaig poder estar diumenge allà de veure que en el local tenen, com no pot ser d'una altra manera, fotografies de les persones de l'associació de la tercera edat amb l'anterior batlle i el govern anterior, però m'agradaria saber per què han llevat la placa d'inauguració del local municipal, local que va estar inaugurat per consistori socialista. Si és per això, perquè era inaugurat per l'anterior batllessa, i considerant que llevar plaques d'inauguració són actituds poc democràtiques i que diuen molt poc les persones que devien ser sensibles. Gràcies. Moltes gràcies, senyor. ¿Algún ruego más? Sí. Sí. Gracias. A instancia de la pequeña comerciante de la calle, contra el almirante Pou, existe un inmueble que está en un deterioro más que en cuanto se crea externamente está en una imagen que deja mucho que desear, más y menos. Donde estamos, que está justo en la acera del paso de la playa, el paso que va de Magalú, de las Villas, y en dicha calle enfrente hay unos locales comerciales, y aparte lo que es el recinto, es decir, el perímetro que delimita dicho inmueble, hay una pared que está totalmente desconchada, o sea, caída, que crea una imagen un poco digna del lugar en el que se encuentra prácticamente el corazón de Magalú. Por lo tanto, visto que requiera al propietario para que lleve a cabo las obras necesarias para que esto tenga una imagen propia del inmueble en condiciones adecuadas. Muchas gracias, Bárbara. Sí, Saúl. Gracias, señor alcalde. Le pido como ruego, referente a mi pregunta del mes de septiembre y por su decisión de cobrar los cursos de castellano para extranjeros a partir del próximo año, que oferten distintos niveles, con un mínimo de participantes, ya que así dejarán decidir a los interesados qué nivel querrán realizar. Como usted bien sabe, la oferta de estos cursos es de vital importancia para la integración de los ciudadanos extranjeros en el municipio. Y que una persona recién llegada no tiene los mismos conocimientos que aquellas personas que llevan un tiempo residiendo en Calviá. Por lo tanto, el Grupo Socialista solicita a este ayuntamiento introducir distintos niveles en los cursos de castellano para extranjeros del próximo año. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería cerrar recogiendo el texto que usted ha dejado al principio de todo, reiterando pues mi agradable sorpresa por su señorío a reconocer la victoria en las elecciones del pasado 20 de noviembre. Solo espero que seamos depositarios de la esperanza que han puesto en el Partido Popular a todos los niveles los ciudadanos de España en estos tiempos tan complicados. Necesitaremos de su ayuda, porque no va a ser fácil, y solo espero que algún día esté sentado ahí. No lo deseo, pero si algún día estoy sentado ahí, tengo la certeza que yo seré el primero en ustedes. Gracias, se levanta la sesión. Gracias.